Muy buenos días, jóvenes. En esta mañana abordaremos el tema los contratos o el negocio jurídico. Estamos hablando en Roma. El objetivo de estudiar este tema es que el educando conozca todo lo relativo al contrato o negocio jurídico en el derecho romano, aplicando este conocimiento a nuestra legislación. Hablaremos entonces del concepto de contrato. Se entiende como el acuerdo de voluntades destinados a crear una o varias obligaciones sancionadas por una acción judicial, que en el fondo de todo contrato existe siempre un pacto. Esto es el hecho de que dos o más personas se pongan de acuerdo respecto de un objeto determinado, aunque no todo pacto va a convertirse siempre en contrato. Para que este simple acuerdo de voluntades tenga validez jurídica es necesario que esté sancionado por el legislador mediante una acción determinada. Entraremos a ver los elementos del contrato. Los elementos que integran todo contrato pueden ser divididos en dos grupos: esenciales o comunes a todos los contratos y elementos accidentales que pueden existir o no en el contrato. Elementos esenciales del contrato son cinco: el sujeto, el consentimiento, objeto, causa y forma. Hablaremos del sujeto. Son las partes que intervienen en un negocio jurídico, que por regla general coinciden con los sujetos de la obligación. Y nos encontramos aquí con el problema de si es posible que un negocio jurídico pueda figurar, que en este negocio pueda figurar un tercero como beneficiario al lado de los dos sujetos. Esta situación en principio no era posible, pues los efectos del negocio jurídico deben recaer sobre los propios sujetos. Hablaremos del consentimiento, que es el segundo de los elementos esenciales, y se entiende por consentimiento a la congruencia existente entre las voluntades declaradas por los sujetos, teniendo que existir, por tanto, una clara y lógica relación entre la voluntad de los sujetos y la declaración expresa de la misma. Dicha declaración expresa deberá referirse a los efectos más importantes del contrato. El consentimiento puede estar viciado por distintas causas, que son el error, el dolo, la intimidación o la lesión. Hablaremos del objeto como otro elemento del contrato. Sabemos que el objeto de toda obligación es la realización de determinada conducta por parte de uno de los sujetos, consistente en un dar, hacer o prestar. El objeto entonces deberá ser lícito. Esto significa que, puesto que si el derecho prohíbe las cosas ilícitas, no puede permitir la relación contractual algo viciado de ilicitud. Tiene que ser posible el objeto, es decir, la posibilidad debemos entenderla tanto física como jurídica. A su vez, esta calidad de ser posible puede ser abstracta o concreta. Apreciable en dinero. El objeto tiene que ser apreciable en dinero. Esto significa que será indispensable que el objeto sea apreciable en dinero, en virtud de que si el mismo perece por algún motivo, dependiendo de su naturaleza, tendrá que ser sustituido por una cantidad de dinero determinado. Por último, el objeto debe de ser claramente determinado, porque solo de esa manera se estará en posibilidad de contraer obligaciones respecto a él. Hablaremos de la causa. Se entiende por causa la motivación que tiene toda persona para realizar un negocio jurídico. Esta motivación debe de ser confesable de acuerdo con la ley, ya que podemos encontrarnos con negocios jurídicos claras y evidentemente legales en cuanto a su apariencia. Hablaremos de la forma. Forma, dice, es el último de los elementos esenciales y consiste en aquellos requisitos que debe sujetarse a la relación contractual. En otras palabras, es el molde que configura cada contrato. Hablaremos de otros elementos. Tenemos los elementos accidentales del contrato.
como la condición. La condición es un acontecimiento futuro de realización incierta. Si de tal realización incierta depende que entre en vigor un negocio jurídico, pues estaremos en presencia de una condición suspensiva. Independientemente de su carácter suspensivo o resolutorio, la condición puede ser de tres tipos: potestativa, casual o mixta. Será potestativa cuando su realización depende única y exclusivamente de la voluntad de las personas que debe realizarlo. Y será casual cuando su realización sea independiente de la voluntad del interesado. Y finalmente estaremos hablando también de la condición mixta, y es cuando su realización esté sujeta a la voluntad de las partes afectadas, más un acontecimiento ajeno a ella. Dicho acontecimiento puede depender de una tercera persona o de un hecho natural. Hablaremos del término. Es un acontecimiento futuro de realización cierta, del cual depende la entrada en vigor o la cancelación de los efectos de un negocio jurídico. Modo o carga. Es un gravamen impuesto a una persona en un acto de liberalidad, en una donación, un legado o una manumisión. El beneficiario de la liberalidad deberá realizar ciertas prestaciones en favor del bienhechor o de un tercero. Hablaremos ahora de la nulidad y anulabilidad en los contratos. Tratado ya entonces lo relativo a los elementos del contrato, podemos encontrar causas por las cuales el negocio jurídico no surta los efectos deseados, trayendo como consecuencia la ineficacia del negocio. Existirá nulidad entonces cuando en el contrato falte un elemento esencial, por lo que no producirá efectos jurídicos de ninguna naturaleza. Por el contrario, hablamos de anulabilidad, cuando existiendo todos los elementos del contrato, alguno de ellos se encuentra afectado por un vicio determinado. La nulidad podrá pedirla a la parte afectada, o bien un tercero que, no siendo parte en el negocio jurídico, se viera afectado por alguna razón. La anulabilidad solo podrá invocarla en su favor la parte afectada. El que un contrato sufra anulabilidad no significa que no produzca consecuencias en el mundo del derecho, ya que el vicio existente puede subsanarse al producirse determinadas circunstancias previas por la ley. Hablaremos de la clasificación de los contratos. El contrato nominado será aquel que tiene nombre específico y particular, confirmado por el derecho, por ejemplo, mutuo, depósito, compraventa, etc. Y tiene cada uno acciones específicas individualmente, denominadas que los tutelan. En cambio, el contrato innominado era aquel que no formaba parte de los clásicos contratos nominados del derecho romano. El término podía referirse a cualquier convención que quedara fuera de este grupo, pero por sus consecuencias se han reducido a cuatro clases: doy para que des, doy para que hagas, hago para que des y hago para que hagas. Los contratos nominados, a su vez, y atendiendo a la forma en que se perfeccionan, se clasifican en verbales, verbis, escritos, literis, reales, consensuales, consensu. El contrato verbal se perfecciona por la formulación de determinadas palabras, por ejemplo, la stipulatio. Los contratos verbis son los siguientes: los negocios per aes et libram, la dietio, dotis, la promissio, iurata, liberty y la stipulatio. El contrato escrito se perfecciona por el uso de la escritura. En este tipo de contratos tendrán que distinguirse dos épocas en su forma arcaica. Estos se dividen en nómina, transcriptia y sígrafos y quirógrafos. El contrato real se perfecciona por la entrega de la cosa, por ejemplo, mutuo y depósito. Dentro de ellos se subdividen cuatro contratos: el mutuo, el comodato, el depósito y la prenda. El contrato consensual es aquel cuyo perfeccionamiento depende única y exclusivamente del simple consentimiento entre las partes.
Entonces, son contratos consensuales la compraventa, la locatio, conductio, el mandato y la sociedad. Todos son contratos bilaterales y de buena fe y se reagrupan en los itutiu, rei, compraventa, locatio, conductio y los institutie, personajes, mandato y sociedad. Otra forma de clasificación será en atención a la forma de interpretar los contratos de estricto derecho y contratos de buena fe. Por ejemplo, los contratos de estricto derecho son aquellos en los cuales deberemos ajustarnos a lo convenido expresamente, sin posibilidad alguna de interpretación. En cambio, los contratos de buena fe son aquellos en los cuales se puede interpretar la intención de las partes en atención al uso, la equidad, a las especiales circunstancias de cada caso. De acuerdo con los efectos que van a producirse sobre las partes, serán unilaterales y bilaterales o sinalagmáticos. Entendemos por contrato unilateral el que origina obligaciones para una sola de las partes. Por el contrario, será contrato bilateral o sinalagmático cuando ambos contratantes quedan obligados recíprocamente el uno al otro. A su vez, estos contratos pueden ser divididos en sinalagmáticos perfectos o imperfectos. Son perfectos aquellos en los que ambas partes se obligan desde la celebración del contrato, e imperfectos cuando una de las partes está obligado desde el principio y la obligación de la otra parte depende de una circunstancia posterior que puede llegar a existir o no. También podemos hablar de contratos gratuitos y onerosos. El contrato gratuito es aquel en el cual una de las partes procura a la otra una ventaja por la que no va a obtener ninguna remuneración. En cambio, en el contrato oneroso, cada una de las partes se obliga a hacer alguna cosa para beneficio de la otra de forma recíproca. Y por último, también es posible considerar a los contratos desde el punto de vista de si tienen existencia propia o si por el contrario dependen de otro contrato, estando entonces ante un contrato principal o un contrato accesorio. Hablaremos entonces del contrato principal. Es aquel que subsiste por sí mismo e independientemente de cualquier otro. Por ejemplo, el arrendamiento. El contrato accesorio, en este funda su existencia en la existencia de otro contrato y no puede subsistir sin él, como los contratos de garantía. Estamos hablando de una hipoteca, pudiera ser. Hablaremos de los contratos innominados. Como ejemplo más frecuente de los contratos innominados es posible nombrar lo siguiente. La permuta es un contrato innominado, por el cual un contratante transfiere al otro la propiedad de una cosa, para que éste la transmitiera la propiedad de otra. El aestimatum, contrato estimatorio. En este contrato, el propietario de una cosa, después de evaluarla o estimarla, la entrega a otra persona con el fin de que la venda y le entregará un precio o se la devolverá si la venta no se realiza. Gracias, jóvenes. Eso ha sido todo en cuanto al negocio jurídico o a los contratos. Pasen muy buenos días.